Lejos de la cima, en los múltiples cielos y tierras formadas por el Demiurgo, las huestes de los arcontes combaten contra las criaturas primigenias que surgen del caos sin forma. Los ejércitos alados y armaduras forjadas por potestades caen uno tras otro ante los engendros del abismo que no tienen nombre, ni forma fija, ni fin. Es la guerra de las esencias, donde no hay victoria, solo colisión de vibraciones eternas. Después del choque entre Yaldabaoth y el Alborotador, las fuerzas del caos comenzaron a dominar. Los cielos inferiores ardían. Las estructuras creadas por los arcontes se derrumbaban ante la furia de las bestias primigenias. La guerra parecía perdida. Pero en medio del colapso, algo invisible emergió. Un soplo de eternidad. Desde las profundidades del silencio, Pistis Sophia con su manto invisible lanzó al Alborotador al Tártaro, el abismo más profundo, donde la disonancia duerme entre los ecos de lo no creado. Así el caos se replegó, y los cielos volvieron a su forma gracias al acto oculto de aquella que fue ignorada. Pero Yaldabaoth, cegado por su arrogancia, no comprendió lo que había ocurrido. De pie entre los restos del conflicto, se autoproclamó Salvador. Con voz de trueno gritó a los suyos: «Yo soy Dios, no hay otro fuera de mí, no necesito de nadie, yo vencí al caos». Los arcontes lo adoraron, los ángeles lo exaltaron, su reino estaba consolidado, o eso creía. Entonces, una voz suave y firme cruzó todos los cielos, una voz femenina, una voz antigua como el tiempo: «Te equivocas. Existe un hombre de luz que ha existido antes que tú. Él aparecerá entre tus formas modeladas y te aplastará como al barro del alfarero. Tú y los tuyos descenderán al abismo, porque lo imperfecto no puede sostenerse eternamente». Y en ese instante, una imagen resplandeciente apareció sobre las aguas del caos, la semejanza de lo que había de venir. Una forma luminosa, incorruptible reflejo de Sofía, anuncio de la llegada del hombre perfecto. Yaldabaoth tembló en su trono, por primera vez conoció el miedo. Pero no lo mostró. Su voz rugió de nuevo: «Yo soy un Dios celoso. No hay otro a mi lado». Pero sus palabras lo delataron ante los suyos, porque si no hubiese otro, ¿de quién tendría celos? Y así nació la gran mentira. Y así comenzó la era del engaño, cuando el ciego creyó que podía ver, cuando el impostor creyó ser el creador, y cuando el mundo de la materia fue sellado bajo la ilusión del único Dios. Después de que la voz de Sofía retumbó en los cielos, los hijos de Yaldabaoth se estremecieron. Sus mentes, antes sometidas a la oscuridad del padre arconte, fueron tocadas por la verdad. Comprendieron que no eran dioses supremos, que existían mundos más allá de los suyos. Una realidad que había sido escondida. El eco de la voz de Sofía despertó la conciencia de Sabbath, uno de los hijos del león ciego. Y cuando oyó las palabras de su abuela Pistis, cantó alabanzas a la luz y condenó a su padre por la mentira. Sofía lo vio y, al reconocer su arrepentimiento, extendió su dedo de luz y le entregó un fragmento de su esencia divina. Desde aquel instante, Sabbath fue transformado y recibió autoridad sobre las fuerzas del caos. Desde entonces fue llamado Señor de las Fuerzas, pero su iluminación no fue sin consecuencias. Sabbath comenzó a odiar a su padre Yaldabaoth, a las tinieblas que lo envolvían y a su madre, el abismo. Incluso aborrecía a su hermana, el pensamiento errante del padre ciego. Los otros arcontes lo miraban con envidia, y así comenzó una guerra celestial, una guerra entre facciones del caos. Se desencadenan feroces batallas en los cielos de los arcontes. Aquellos que despertaron con la visión de Sabaoth, rebelados contra el engaño del padre arconte, se alzan con alas abiertas y corazones encendidos por la luz de Sofía. Del otro lado, los leales a Yaldabaoth, cegados por el orgullo de su creador, combaten con furia desbordada y conjuros antiguos grabados en su sangre. Pistis Sophia, al ver el conflicto desatado, rescató a Sabbath del peligro. Envió 7 arcángeles desde su luz y lo arrebató al séptimo cielo. Allí le entregó un trono sobre un carro de 4 rostros. León, becerro, humano y águila multiplicados por 8, hasta llegar a 72 formas. En ese reino elevado, Sofía también le dio a Zoe, su hija, quien instruyó a Sabbath en los misterios del octavo cielo. Junto a ella, Sabaoth creó un ejército de luz, ángeles glorificadores, vírgenes con arpas y trompetas, y una figura primogénita llamada Israel, el que ve a Dios. También se manifestó uno semejante al Salvador, llamado Jesús Cristo, y a la Virgen del Espíritu Santo. Este nuevo reino, elevado y luminoso,
fue colocado a la derecha de Sofía, mientras que a Yaldabaoth se le asignó el lado izquierdo, estableciendo la división eterna entre justicia y maldad. Yaldabaoth, al ver la gloria de su hijo Sabat, ardió en celos y odio. En su rabia engendró a la muerte, una entidad andrógina, y la colocó en el sexto cielo, el trono del castigo. La muerte, un ser sin compasión, se mezcló consigo misma y dio a luz a 7 demonios andróginos, y estos a su vez engendraron 49 entidades. Los demonios del dolor, los celos, la lujuria, la amargura, el llanto y la desolación. Una copia invertida y grotesca del orden divino. Pero Zoe, hija de Sofía, no se quedó de brazos cruzados. Creó también 7 fuerzas andróginas de luz, manifestaciones del amor, la paz, la alegría, la verdad y la fe. De ellas surgieron muchos espíritus buenos e inocentes. Y así el cielo de Sabat fue poblado con luz verdadera. Yaldabaoth, al ver la semejanza de Sofía reflejada en las aguas, sintió vergüenza por su transgresión. Recordó la voz que lo había llamado desde las profundidades. Reconoció, aunque no lo aceptara, que alguien más grande había existido antes que él, pero su ignorancia fue mayor que su dolor. Y dijo: si algo ha existido antes que yo, que aparezca ante mí para ver su luz. Y entonces una luz descendió del 8º cielo, atravesando todos los cielos inferiores como una lanza brillante. Dentro de esa luz apareció la imagen del hombre inmortal, semejanza gloriosa del Padre invisible, y fue vista por todos menos comprendida. En ese instante Sofía sintió un profundo pesar. Al ver su creación en guerra, fragmentada entre luz y tinieblas, se arrepintió con llanto y humildad. Su súplica fue oída por el pleroma, y el espíritu invisible la cubrió con su luz restauradora. Sofía no fue llevada a su antiguo sino colocada por encima de Yaldabaoth en el 9º cielo, donde su deficiencia sería corregida con el tiempo. Y así terminó la guerra entre Sabaoth y su padre, sin vencedores y sin paz. Los fieles a la luz se retiraron al cielo de Sofía, un refugio en medio del caos, mientras el padre Arconte continuaba su ilusión de poder. El plan del pleroma seguía avanzando, porque aún el hombre de luz no había descendido y la redención aún no se había manifestado.